¿Habrá unidad con los que perdieron? Y Jorge del Castillo, Javier Velázquez. Yo no he visto absolutamente nadie. Pero alguien lo ha llamado a reconocer su triunfo, a felicitarlo. ¿Javier Velázquez quién lo ha llamado? Ha sacado un mensaje público. Todavía no lo ha llamado, de hecho, Enrique, te felicito. Estoy seguro que lo hará. Jorge del Castillo lo ha llamado. También lo va a hacer, estoy seguro. Amigos, bienvenidos a una nueva edición del Espejo. Hoy tenemos un programa muy particular, porque nos visita alguien que en este momento ha generado todo tipo de expectativa, pero sobre todo ha causado mucha sorpresa por su triunfo en las elecciones internas de su partido. Imaginen, un partido que tiene 100 años ha elegido como candidato presidencial probablemente al aspirante más joven que vamos a tener en las elecciones de abril. Sin más preámbulo y recién llegado de derrotar a las viejas glorias del APRA, Enrique Valderrama con nosotros. Enrique, gracias por acompañarnos en El Espejo. Encantado de estar en El Espejo, un gusto. ¿Qué significa lo que para algunos, ajenos al APRA, observadores que nos creíamos muy bien informados, ha sido una total sorpresa? El triunfo tuyo en una elección interna que se veía reñida por otro lado. Todos pensábamos que la pelea de fondo era entre dos viejos conocidos, Javier Velázquez, Jorge del Castillo, quizás Hernán Garrido Leca, pero ahí está un joven candidato, Enrique Valderrama. ¿Qué pasó en el APRA? Bueno, lo primero que hay que decir es que entendiendo esa sorpresa, digamos, la razón de esa sorpresa es porque el APRA es un partido profundamente democrático, institucional. Hemos hecho elecciones de un militante, un voto. Por lo tanto, los resultados que han habido son la voluntad del pueblo aprista en la fórmula presidencial, la Cámara de Senadores, diputados, etcétera. Pero también nos notifica una cosa importante. Han habido 4 tendencias que han marcado una atracción de votos fuerte. La de Hernán Garrido Leca, Jorge del Castillo y la de Javier, ¿no? Por lo tanto, debemos entender que lo que tiene que primar a partir de ahora y construir en los próximos días tiene que ser sin duda la unidad del partido. Ahora, Jorge del Castillo llegaba en una alianza que sorprendió a muchos también con Mauricio Mulder, que había sido su oponente histórico dentro del partido. Pero Javier Velázquez Quesquén no solo llegaba con provincianos, llegaba con la hija del expresidente García, con Carla, que es una figura bastante mediática, la hemos tenido aquí también invitada al Espejo. Entonces, ¿cuál es la lectura adicional, más allá de la unidad, la renovación? O sea, las bases se han decantado por alguien que no aparecía con una posición privilegiada o climenista. ¿Cuál es la lectura que hay detrás? Hay varias, ¿no? La primera es que definitivamente el peso mediático de dos digamos, PCM. Hernán ha sido ministro de 2 carteras, además hiperconocido, claro. Produce películas. Han sido hombres de gobierno, para bien o para mal, de acuerdo como quieran leerlo, han estado en el gobierno. Exactamente. Y Carla García pues tiene también el peso de un apellido. Sin embargo, y evidentemente son mediáticos. Queremos a alguien como Enrique. Eso es la primera reflexión. Creo que el peso mediático, como en toda organización, es fundamental, sin duda, pero en el APRA eso es un poco menos fuerte que en otra organización, probablemente. En segundo lugar, creo que hemos logrado hacer una diferenciación fraterna respecto a las otras tendencias que ha calado en el militante. Y la diferencia ha sido que nosotros hemos planteado que vamos a volver a hablar en términos, digamos, conceptuales de Aya de la Torre. Evidentemente que vamos a presentar un programa de cambio concreto que nosotros hemos denominado en la etapa de la campaña la agenda social. Hemos incluso presentado un pre-equipo técnico de 45 profesionales en San Juan del Urigancho, algunos que son ex viceministros de Estado, cosa que no hicieron, digamos, los demás, ¿no? Hemos recorrido muchos distritos de Lima, muchas bases del país, del norte y del sur. Creo que además siento que la opción nuestra representa un liderazgo un tanto menos marcado, es decir, yo conduzco una corriente de alguna forma, pero no se percibe un proyecto, digamos, hiper denominado con apellido, ¿no? Creo que eso... O sea, no es el valderramismo. No, es la corriente de la renovación, que me toca transitoriamente seguramente conducir. Ahora, hay un elemento interesante para mí, al menos como observador de la política. Usted se ha declarado como un candidato de izquierda. Con izquierda democrática. El emblema, con la trayectoria que tiene el APRA, pero reivindicando una posición política que probablemente muchos que nos ven dirán, no, un momentito, pero el segundo gobierno de Alan no fue de izquierda. Muchos dirán eso, un gobierno que podrían identificar como un gobierno de derecha. Da para el debate, sin duda, pero usted ha reivindicado la palabra izquierda. ¿Por qué? Izquierda democrática, porque es el lenguaje histórico del partido y porque definitivamente, a pesar de que no haya tenido cobertura, en todo caso mediática,
El mismo Alan García reivindicaba sus posiciones como de izquierda democrática moderna. Incluso las consultas a todos los precandidatos, incluidos los tres que hemos mencionado con importante votación, siempre se han reivindicado de izquierda democrática. El tema es que nosotros queremos elevar el volumen de esa voz en la que creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? ¿Usted diría entonces que se han dejado derechizar de alguna forma de cara al electorado y usted viene a cambiar esa percepción? Yo diría que el volumen social del partido ha decaído en los últimos años. Vamos a hacer un análisis. Ya. Además, tú que tienes ¿Qué significa eso? Además, tú que tienes una inmensa experiencia política periodística. Mira, Por años el último tema que el APRA ha puesto en el debate público, el último aprista que lo hizo fue Alan García, en el año 2018. Recuerdas que fue la anemia. Que incluso los primeros meses, tú recordarás, era, no digo ninguneado, pero pasado pues por agua tibia, digamos, por la gente que ejerció opinión. Falleció en las condiciones luctuosas que falleció, y luego recuerda que a los pocos meses el tema era portada en primeras planas. O sea, el APRA empujó un tema concreto de orden social, y hace 7 años que no lo estamos haciendo. Nos hemos dedicado, creo que todos, a la opinión del día a día de la política institucional, que hace el Parlamento, la vacancia de Castillo, la vacancia de Dina, no vacar o no vacar. Ajá. Ahí el dilema y en eso nos La hemos coyuntura. agotado. Solamente en la coyuntura. Y creo que el APRA ahora, en este regreso, necesita poner temas sociales concretos en agenda. Creo que eso ha sido una de las diferencias que definitivamente vamos a tener, o hemos tenido en todo caso, ahora toca convocar a todos. Otra lectura también es que la base aprista dijo todos, salvo Carla García, que no ha tenido una experiencia de gobierno, pero todos los otros adversarios que usted tuvo en la interna ya tuvieron oportunidad en el gobierno o en el Congreso. Usted como candidato presidencial del APRA, ¿va a promover la renovación de nombres en las listas al Congreso? Evidentemente, en esta elección interna ha habido candidatos a diputados, a senadores que han obtenido votaciones relevantes, algunos conocidos, sin duda, como Jorge del Castillo, como Mauricio Mulder. Pero, ¿ellos van a tener la preeminencia en las listas o va a haber una renovación también en las listas? El soberano es el que ha ordenado las listas. ¿Y Porque eso no qué solamente, significa? no solamente ha elegido el presidente de la fórmula, ha elegido el orden de los diputados, el orden de los senadores, el orden del Parlamento andino. ¿Y qué nos puede contar sobre ello? A ver, por ejemplo, ¿quiénes van a encabezar la lista de senadores? Por ejemplo, a la diputados? lista de diputados por Lima le encabeza, hasta donde sé o recuerdo haber visto, una compañera que es estupenda, que se llama Zoila Bocángel, una militante de larga trayectoria, dedicada mucho al tema del activismo político y social, fundamentalmente. ¿Ella sería cabeza de Y lista? esa mujer, ella sería cabeza de lista. En Lima. En Lima Metropolitana. En el Senado Nacional, la primera votación es la de Carla García. ¿Ya? La segunda votación es la de Jorge del Castillo. En diputados de Lima, la segunda votación me parece que es la del compañero Omar Quesada, si mal no Omar recuerdo, Quesada. que ha sido secretario Ha sido general del y ha sido partido. gobernador en Ayacucho, si no Ha estoy sido gobernador en mal. Ayacucho. Ok. Y la primera votación del Parlamento andino ha sido el compañero Enrique Melgar, secretario nacional de organización. Entonces, Digamos, ese ha sido más o menos el Vamos el a cuadro. tener un mix de caras nuevas, pero también algunas ya conocidas. Absolutamente. Finalmente son las bases del partido las que los Totalmente, han que puesto con ahí. sabiduría han optado no por, digamos, el establishment, pero tampoco por la cancelación. Y creo que ese mensaje es el que hay que recoger, definitivamente. Porque usted lo ha dicho al autopresentarse o al explicar las razones de su triunfo, para muchos de nosotros sorpresivo en la interna del APRA, ¿no? El afán de renovación. Pero eso también se tiene que traducir en las listas al Congreso, ¿no le parece? Yo creo que en parte se ha traducido. Mira, Zoila Bocángel no ha sido nunca No, parlamentaria. obviamente, estamos hablando de un nombre, pero luego Pero- hablamos del Castillo, pero- Mulder. Carla Para García- quienes yo en lo personal no tengo objeción en su posible regreso al Congreso. A mí me Seguramente. parece que es gente Obvio. experimentada. Hemos entrevistado también aquí a Mauricio Mulder y finalmente será el votante el que decida. Pero hablando, digamos, tratando de hablar No, objetivamente, ahí hay los una- rostros, las caras, los que lo Ahí van a hay acompañar a usted en la campaña. No. Ahí hay una lectura quizás insuficiente porque he revisado solamente, y me pediste que revisara solamente las cabezas quizás. Pero, por ejemplo, diputados de Lima, va a estar Evelyn Orcón en un puesto alto, que es una militante aprista estupenda, dirigente, subsecretaria general del partido. Va a estar Renzo Ibáñez, va a estar Úrsula Silva. Todos ellos están en los 10 primeros números. Mira, Carla García no ha sido parlamentaria, No, no por forma parte del supuesto. gobierno. Ella No lo ha expresa sido. también, en algún sentido, la renovación en el APRA. sin Una duda. lista al Congreso debería ser un balance precisamente entre Exactamente, experiencia y novedad, exactamente. pero
muchas veces prometen ese balance y a la hora de la inscripción tenemos un resultado distinto. No, no, Aquí, no. al pasar por una elección interna, claro, se va a respetar. ¿no? Hay una... Lógicamente. Ahora, algunos me preguntaban, ha ganado Enrique Valderrama la nominación como candidato presidencial acompañado de, en la primera vicepresidencia, María Valdivia Acuña, a quien no tengo el gusto de conocer, y a Lucio Vázquez Sánchez, que entiendo es otro militante de larga data en el APRA. ¿Ellos lo acompañarán en esta plancha que va a inscribir el APRA o cabe la posibilidad que haya algún tipo de cambio? A veces dicen en aras de la unidad, No. que algún otro nombre ingrese a La esa ley- plancha. Cuéntenos cómo va a ser. Bueno, hubiera sido en todo caso una alternativa muy interesante, no el cambio de nombres, sino la posibilidad, de repente, de que la fórmula se ordene por votación, es decir, votaciones individuales que hubieran terminado ordenando una fórmula. Es decir, el más votado candidato a presidente, el segundo más votado para presidente, candidato a vicepresidente, y el tercero candidato a la segunda, pero no es el caso. La ley manda que sean lucha de fórmulas, ¿no? Entonces vamos a ver un esfuerzo suyo por hacerse conocido no solo como candidato en los próximos meses, sino también María Valdivia, Lucio Vázquez, porque en vista de lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, los vicepresidentes también podrían llegar en algún momento a ser presidentes. Sí, es una posibilidad abierta, por eso estoy absolutamente tranquilo de que he elegido una fórmula de primera. María Inés Valdivia es doctora en historia, profesora universitaria, creo que reivindica una tradición académica intelectual en el APRA que hay que recuperar y además un empoderamiento de la mujer muy potente y es una, creo yo, de las especialistas en, digamos, tema de empoderamiento de la mujer más preparadas del país, ¿eh? Y Lucio Vázquez es la apuesta justamente táctica territorial, creo yo, que tiene que hacer el APRA, mirar al norte del país en este momento. Él es trujillano, ha caminado junto a Allá de la Torre y definitivamente es mochero, por eso le dicen Mochero Vázquez, y es además intergeneracional. María me debe llevar 20 años y Lucio me lleva casi 40, ¿no? Entonces, creo que estamos ahí balanceados en perspectiva intergeneracional y también en características, ¿no? Ahora, usted ha señalado en alguna de sus primeras entrevistas que ya conoció el resultado electoral al interior del APRA, lo que toca es la unidad. ¿Habrá unidad con los que perdieron y pensaban, tenían la aspiración de ganar? Jorge del Castillo, Javier Velázquez. ¿Hay esa unidad? ¿Ya la siente? ¿O todavía hay algunas dudas por ahí? Yo no he visto absolutamente nadie que haya salido a decir que los resultados han sido extraños o no los van a respetar. Pero alguien lo ha llamado a reconocer su triunfo, Bueno, a felicitarlo. Inmediatamente Hernán Garrido Leca me llamó. Hernán Garrido Leca, incluso un mensaje Rafael que se ha publicado en Ceballos, redes, entiendo. Yamel Romero. Javier Velázquez, ¿quién lo ha llamado? Ha sacado un mensaje público reconociendo los resultados y agradeciendo a los que han votado por él, ¿no? Pero se conocen, ¿no es cierto? Sí, son compañeros y se por conocen. Supuesto, hemos almorzado los últimos Han 2 años. almorzado Casi con alguna 30 asiduidad. veces. Y no, todavía no lo ha llamado. Bueno, han pasado pocos días. Seguramente lo harán, ¿no? Todavía no lo ha llamado. Han dicho, Enrique, te Lo hará. felicito. Estoy seguro que lo hará. Zipán, ¿qué pasa, maestro? Lo va a hacer. Digamos que está definitivamente. pendiente. Tiene modales democráticos. Jorge del Castillo lo ha También llamado. Lo va a hacer, también lo va a hacer, estoy seguro. O sea, ni Javier Velázquez ni Jorge del Castillo lo han llamado aún. Estoy seguro que eso no es un tema, primero, trascendente y en segundo caso estoy seguro que eso se solucionará. Digamos que hay otras prioridades, pero son gestos democráticos interesantes, importantes, en un partido, como usted dice, donde se aspira a la unidad. A mí me llama la atención, pero eso no los descalifica. Pero mira, son te estilos. digo una cosa, tú que conoces, Llama la atención. tú que conoces la historia, las tensiones más duras en el APRA, esta de acá es una cosa de niños, comparando con las coyunturas históricas anteriores. Y si esas se han solucionado más o menos rápido, yo creo que esto es un trámite, ¿no? Bueno, vamos a esperar que así sea y que evidentemente ustedes como un partido que ha gobernado el país 2 veces, que además ha participado en la vida política y el pueblo peruano puede hacer un balance de lo bueno, lo malo, aquello que se dejó de hacer, aquello donde hubo un importante apoyo, sin duda va a estar en juego en los próximos meses. Y no quiero olvidarme de un par de mensajes que me han parecido muy satisfactorios porque han sido amigos personales y gente que ha impulsado en algún momento, de determinadas formas también, mi recorrido en el partido. Y quiero agradecer a Lucho Negreiros, Ajá. que fue uno de los primeros en... Luis Negreiros creado. Así es, sindicalista aprista. Y el ex canciller Luis González Posada, que creo que es el primero en que salió a saludar públicamente, ¿no? Creo que eso es muy bueno. La vieja guardia, ¿no? Claro. Negreiros y Sí. y González Posada son
podríamos decir, de los veteranos, porque son incluso mayores que Jorge del Castillo. Me parece que sí. ¿No? Me Claro, parece que por sí. Sí, supuesto. pues cierto, sí. O sea, usted es el candidato de los abuelitos y de los jóvenes apristas. No, no diría Y eso. del intermedia sí lo va a hacer, pero les está costando procesar la derrota. ¿Puede ser algo de ello? No, no A creo. Javier le esté costando, a Javier Velázquez, procesar un poco el resultado. Bueno, No, mira. no dudo que es un demócrata, pero usted que lo conoce. Ha pasado poco tiempo, estoy seguro que está tomándose un tiempo y lo va a hacer definitivamente. ¿Qué es lo que, además de juventud y novedad, trae usted, Enrique Valderrama, Yo como creo candidato? que es una propuesta de cambio social concreta que hemos determinado que se llame la agenda social, que hoy día debe ser potenciada con los mejores técnicos que tiene el APRA, sumados a los que hemos convocado como corriente interna. Y yo creo que eso va a dar como resultado potenciar un plan que ya incluso hemos expuesto en los medios de comunicación. Por ejemplo, un shock de seguridad, un esfuerzo importante por generar 3,5 millones de puestos de trabajo en los próximos 5 años, profundizar el tema de la preocupación del Estado por la salud, por la educación, por la vivienda, lógicamente una lucha anticorrupción muy potente y también una reforma del Estado que creo que los políticos actualmente no hablan, ¿no? Ahora, viene una batalla electoral bastante dura, ¿no? Muy durísima. Porque son probablemente más de 30 los candidatos presidenciales, estarán inscritos a fines de diciembre, el proceso interno transcurre en estos días, así como en el APRA, donde optaron por un militante, un voto, que es una fórmula que muchos hemos saludado, que nos parece además muy abierta y democrática. Habrá elecciones por delegados en otros partidos en los próximos días y conoceremos finalmente quiénes van a competir por ser gobierno, no solo la presidencia, ser gobierno, a partir de las últimas semanas de diciembre. Pero, ¿cómo plantea ese escenario? Usted parte como un candidato de un partido conocido, pero personalmente bastante desconocido. Nos ha hablado de una plataforma de propuestas que viene trabajando, que es sin duda importante. ¿Qué más en medio de una situación en la que vemos incluso que la violencia criminal también tiñe o afecta a la política? Yo creo que tenemos que tener una lectura táctica, electoral, política clara del país y creo que la corriente de la renovación la tiene y ahora, con el consejo de muchos compañeros que en una primera etapa no han quizás considerado que la corriente de la renovación debió conducir el proceso, pero que ahora en unidad todo el mundo acepta, creo que con sus consejos podemos plantear una estrategia muy buena que tiene que ver, preliminarmente digo, antes de generar el consenso adecuado, definitivamente tiene que ver con la recuperación del norte del país, que particularmente ha sido muy golpeado por lo que ha pasado en los últimos años. Creo que la crisis en la que lo ha asumido APP en cuanto a salud pública y en cuanto a seguridad es bastante grande. Creo que el fujimorismo ha tenido ahí una atracción electoral muy importante, que yo considero que la alianza con el gobierno de Boluarte va a hacer que decaiga. En el sur del país, considero que la izquierda marxista radical va a perder algo de peso por, digamos, lo que ocurrió con Castillo. Las promesas que hizo, ¿no? La segunda reforma agraria, no pudieron comprar urea 4 veces, decir que iba a exterminar a los corruptos y le encontraron $20,000 en el baño. Una serie de cosas que creo que ha habido un ligero desencanto. Yo no creo que tenga la misma fuerza. Pero la derecha difícilmente va a entrar ahí también. Queda un espacio importante en el sur. Y la estrategia de Lima tiene que ser conversada porque evidentemente ahí hay que hacer una segmentación distinta. Si nosotros tenemos la solidez frente a la gente de un partido organizado con 100 años de historia, pero a la vez tenemos un vocero relativamente joven y nuevo para el ojo público en todo caso, creo que ese mix nos puede ayudar y sin duda muchos voceros que acumulen experiencia, pero también otros jóvenes importantes, ¿no? Usted habla entonces de una plataforma que tiene un punto de partida político, tal como lo acaba de describir, que es muy importante. Pero también hay un punto de vista que pone la lupa sobre la reacción que en este momento tiene el electorado hacia los políticos. Es verdad que el APRA no ha participado de este Congreso. Sin embargo, un sector amplio puede verlo como parte de una clase política, ¿no es cierto?, que difícilmente va a cambiar las formas de hacer política que tanto están afectando al país. Le pongo un ejemplo: el trabajo que se hace desde el Congreso. Fuente inagotable de escándalos, ¿no?, y además de actitudes que son una agresión para los peruanos. Las gollerías, todo lo que los mochasueldos, los insultos de parlamentarios y parlamentarias a la dignidad del pueblo peruano. El APRA siempre se llamó un partido austero. ¿Qué plantean ustedes en caso de ser mayoría en el Congreso? Buscar la mayoría, que es lo que quieren todos, de cambio en un poder del Estado tan maltratado por los políticos como el Congreso de la República.
Primero creo que hay que reflexionar sobre cómo se gastan los recursos. Eso es Sobre muy todo, importante. sobre todo en un contexto de crisis, por ejemplo, de seguridad. Hablamos, y el presidente Gerí lo ha puesto en coyuntura, el tema de las fronteras. Hay que descansar más normativamente en las Fuerzas Armadas para controlar mejor las fronteras. Muy bien. Pero eso no se puede hacer con el número de soldados que tenemos actualmente. Hay que duplicarlo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto es la propina que reciben los soldados actualmente? Menos de 300 soles al mes. Ahora, el presupuesto del Parlamento, mientras el APRA era numéricamente importante, era de 350 millones de soles, más o menos. Al año. Al año. Hoy día es de 1.400. Una vergüenza. Por lo tanto, creo Una que el cachetada al APRA país. tiene que asumir la posición de la austeridad en el gasto de los políticos. Creo que hay que reducir el presupuesto del Parlamento a la mitad. Y yo creo que eso va a ser algo que los candidatos electos, una vez que se proclamen los resultados en las cámaras, van a asumir como posición propia también. Reducir el presupuesto del Congreso a la mitad. Sí, absolutamente. Incluso hablando de un Congreso bicameral como Sí. que vamos a tener. ¿Sabes por qué? Porque en el 2011 el Congreso con 350 millones funcionaba para 130 parlamentarios. Yo no creo que con 700 millones, que ya es el doble, no pueda funcionar para 190, ¿no? Creo que es algo factible, viable. Evidentemente tendrán que dejar las joyerías de lado, ¿no? Bueno, y tiene que haber decisión política. Por eso es importante que los líderes se comprometan a este tipo de cambios que le van a devolver dignidad a la política. Y allí yo rescato algo que usted ha mencionado, Víctor Raúl Aya de la Torre. No porque fuera una persona que en su accionar político no cobrara un sueldo o cobrara un sol, como se recuerda históricamente, y muchos han querido imitarlo, sino porque recuerdo perfectamente, y eso también se lo hemos reclamado aquí a un representante del PPC y de otros partidos, ¿no? Antes los políticos llegaban al Congreso no a enriquecerse, a tratar de servir, porque también es verdad que a veces no lograban servir o no querían servir, se dedicaban más al cálculo político, pero el norte era otro. Hoy en día, sin embargo, lo que vemos creo que aleja más al ciudadano de la política y eso es lo que abre el espacio Y tenemos que reconocer a los todos experimentos anti, ¿no? de manera pública que lamentablemente las organizaciones que hoy día controlan el Parlamento, por lo menos algunas, la mayoría se han dejado penetrar por gente que responde a lobbies de economías ilegales. Eso hay que decirlo. Y yo creo que eso no va a ocurrir en el APRA. ¿Hay que decirlo y combatirlo o por solo supuesto, decirlo? no hay que combatirlo también. El APRA, te digo una cosa, más allá de nuestras diferencias de perspectivas generacionales o de estilos o de momentos, porque algunos decían no es tu momento, ¿no? Y claro, quizás haya sido un consejo interesante. Más allá de eso, el APRA no se ha dejado penetrar por ninguna economía ilegal, ¿eh? Nuestra crisis ha sido de otro tipo, pero no esa. Y creo que eso es muy importante. Ahora, usted mencionaba también en su análisis inicial recuperar el norte, y ahí estamos hablando en términos políticos de lo que en su momento el APRA denominaba el sólido norte. El sólido norte aprista. Cuando el APRA, ¿no?, ganaba en las elecciones, siempre tenía Piura, La Libertad, incluso Ancash, donde a inicios de este siglo tuvieron gobiernos regionales que los ganaban con la estrella. No se diga pues Trujillo, La Libertad, Piura, Tumbes, es decir, un sector importante, hasta Amazonas incluso existía una importante presencia aprista que con los años se fue desgastando y luego fue reemplazada o por el fujimorismo o por Alianza para el Progreso. ¿Cómo es que pretenden recuperar espacio político en el norte que al parecer en estas últimas décadas se ha decantado por otros actores, por el fujimorismo, por Alianza para el Progreso del señor Acuña? De Y acuerdo. el APRA, ¿cómo va a ser? ¿Cómo cree usted que va a Pri- lograr primero- revertir esa situación? Primero que nuestra ausencia involuntaria y dolorosa para nosotros ha generado una ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad de decirle a la gente en el norte del país que nosotros no formamos parte de esta crisis en donde la política ha llegado a niveles de corrupción y de frivolidad absolutas y que eso ha impactado directamente en su vida, en términos de seguridad, en términos de salud pública, por ejemplo. Ya sabemos quién ha controlado últimamente el Ministerio de Salud, ¿no? El señor Acuña ha tenido el MINSA y dicen que también es salud como feudos de su partido. Y 17 altos funcionarios de APP también, por cierto, en el gobierno de Boluarte. Primero, desde el punto de vista táctico, yo creo que ese desgaste de estas fuerzas va a ayudar. Luego hay algunas otras que han aparecido. Somos Perú, por ejemplo, también ha aparecido relativamente en el norte. Ajá, pero creo claro. que Con alcaldías, ¿no? el Y ejercicio del gobernadores. presidente Gerí, más allá que lo haga bien o mal, desgasta siempre al partido que representa. El poder, en el Perú particularmente, desgasta muchísimo. Recuerda tú, antes de incendiar sus posibilidades, el señor Guzmán tenía una expectativa interesante, pero ya antes de ese incidente, ya estaba creo yo, herida de muerte su campaña cuando Sagasti asume.
la presidencia. Era prácticamente haber descartado a él como candidato. Y creo que a Somos Perú le va a pasar algo parecido. Y finalmente... Pero más allá de los defectos de los demás, por eso te que decía, es interesante. son dos tiempos, ¿no? Ajá, Eso ¿Cuáles nos da... son los activos que tiene Exactamente. Esas son, digamos, la ventana de oportunidad. Y lo de fondo es que el APRA puede levantar un discurso potente alrededor del tema de seguridad, que es lo fundamental en el norte del Perú, también de impulso agrario. Por ejemplo, yo estoy seguro que vamos a sacar una votación importante en Virú cuando hablemos definitivamente del impulso de la pequeña producción agrícola y también desde la otra perspectiva de la agricultura de exportación, el hecho de potenciar algunas demandas de los trabajadores también, que el APRA tiene que volver a levantar como bandera. Estoy seguro que ese mensaje va a ser importante, Bueno, y lógicamente la infraestructura que falta ya también. Imagino que usted habla también de recuperar el norte, porque buena parte de su votación como candidato dentro del APRA, como candidato interno, ha venido del norte, entiendo, que han tenido muy buena votación en Piura, en La Libertad, y eso es un poco lo que aseguró su triunfo en la interna. Está muy bien informado usted, Bueno, sí, en efecto. mirando ahí la web de la OMPE, uno se va dando cuenta y con la información que algunos mira, amigos comentan. En el norte del país, sumando todo, creo que hemos quedado primeros. En las diferentes regiones siempre hemos tenido votación, pero creo que sumando todo el interior del país hemos quedado primeros. Ahora, y en Lima sí hemos quedado terceros, ¿no? ¿cómo ha sido la votación en Lima? A ver, para tener una idea En Lima, más Jorge clara. del Castillo creo que ha sacado alrededor de 30%. Ya, hace la plaza fuerte. Javier de Velázquez George. ha sacado 23 o 24%, no recuerdo, y nosotros hemos sacado 21 o 20, ¿no? Ya, o sea, si había una distancia interesante que han logrado revertir en el resto del país. Interesante ver ese mapa, cómo se ha manejado. Entonces, definitivamente usted no es el candidato ni de la vieja guardia, ni de los limeñitos. No, yo no lo llamaría así de ninguna manera. Bueno, de los limeños, los compañeros limeños, para que no se vayan a ofender. No se ofenden. Sí, no, yo te diría que... Además, mira, Luis Alberto Sánchez decía que ser aprista es una manera de ser peruano. Si tú miras la última victoria, digamos, del APRA en el 2006, el mapa es el norte del país, una votación respetable en Lima y también en Ica. Entonces creo que de alguna u otra manera hay que tener un esquema similar de la interna con la externa, no porque eso sirvió para nuestra corriente, sino porque coincide con esa lectura, ¿no? Bueno, pero en Lima van a tener una competencia probablemente, digo yo, porque nadie sabe nada hasta el momento de la elección y las encuestas nos dan una idea que no necesariamente luego la vemos reflejada en el resultado. La encuesta va midiendo un poco en el tiempo cómo evolucionan las tendencias, pero va a haber mucha competencia en Lima, va a haber competencia en el norte, entonces en realidad el esfuerzo electoral obliga a recorrer todo el país. ¿Ha tenido oportunidad de visitar el Perú? Sí, hace ¿Qué muchísimos le ha años... faltado? ¿A dónde le ha faltado llegar? ¿O ha estado en todas las regiones? No. Y Cuéntenos, va a ser cuéntenos muy, un poco, para va a ser- entender va a ser- cómo ha sido su esfuerzo. Va a ser muy difícil, pero antes de eso, en la parte cero, en la parte previa, yo frecuenté mucho a Armando Villanueva los últimos años de su vida, los últimos 3 años, con un grupo de gente joven también. Y él me decía que siempre tenía que recorrer el país para tratar de entender un poco lo que pasaba. Entonces, de un tiempo a esta parte lo he estado haciendo paulatinamente, luego fui miembro de la Comisión Política y eso también ayudó. En esta interna creo que hemos visitado 12 regiones aproximadamente. 12 regiones. Pero si sumamos todo lo que hemos visitado desde el 2014 en adelante, creo que habré estado en 96 provincias más o menos, ¿no? Un Que es viejo compañero aprista me decía que es clave que usted viaje, lo que que los pasa. apristas lo vean y por tanto se comprometan en el esfuerzo. Totalmente. Porque en el papel a usted lo pueden ver todavía muy joven, poco experimentado. Mira, hay una lectura muy interesante del liderazgo inicial de Acción Democrática entre alguien que era conocido como Gallegos y respecto a Rómulo Betancourt. Y cuando en el libro desarrollan el por qué finalmente Rómulo Betancourt se convierte en la figura central, fue porque textualmente le había dado la mano a cada persona en cada pueblo de Venezuela. Y yo creo que eso es algo importante y que el APRA siempre lo hizo, ¿eh? Yo recuerdo otra anécdota de un amigo de izquierda, de la otra izquierda en todo caso, que hablaba justamente de la diferencia en el despliegue que había tenido Alan García con Alfonso Barrantes. Y que Alan en un momento de la campaña ya llevaba 120 mítines y los otros estaban todavía muy retrasados, ¿no? Creo que tiene su premio en todo caso y tiene su ayuda en la lectura del país haber visitado distintas realidades. No, y además no solo para estar y conocer, sino porque ahí es donde uno realmente toma nota, más allá del papel, visualmente, vive hasta cierto punto, cuáles son los reclamos principales de cada región, ¿no? Y eso es fundamental para un candidato que aspira a hablarle directamente al votante, que es lo que se necesita ahora, ¿no? Totalmente de acuerdo, por eso te señalo que el asunto en el norte pasa necesariamente por el tema de salud
seguridad, salud y agricultura. Eso es algo fundamental. Y creo que para el sur hay que potenciar un megaproyecto grande. Creo que hay que poner como prioridad el puerto de Corío. Creo que eso va a ser algo básico. Pero, nuevamente, usted ha hablado de una agenda social que va a impulsar tanto la candidatura del APRA y que debería tener una repercusión en los resultados. Pero esa agenda social va a enfrentar a una serie de aspirantes que ya están sobre la palestra, ¿no? Hablamos de Rafael López Aliaga de un lado, Keiko Fujimori, y podríamos dar varios nombres, César Acuña, y así podríamos continuar. Pero, ¿qué lo va a distinguir a usted, más allá de esta agenda social, que es importante, pero con personas que ya tienen una experiencia política y que se están jugando probablemente su última candidatura a la presidencia? No creo tampoco, ¿no? Su última... Bueno, en el caso de César Acuña, digo yo... En el caso de César Acuña, sí. Ojalá que la anterior, ¿no?, hubiera sido la última. Digo yo, porque en el caso de la propia Keiko Fujimori, una cuarta postulación... Le van a decir que no hay quinto malo, ¿no? Pero bueno, además es joven, ¿no? Creo que podría seguir tranquilamente. Ya, bueno, pero mira... Una cosa es el querer y otra cosa es lo que ocurre. Mira, dependiendo del electorado. Te pongo un ejemplo concretísimo. Lima Metropolitana. Mira, yo estoy en absolutas condiciones de decir que tenemos el equipo y el conocimiento institucional, porque eso es algo que fraternalmente le digo a mis queridos compañeros, y siempre se lo he dicho. La experiencia del APRA no es privativa de 2 o 3 personas, es una experiencia institucional. La experiencia institucional de una APRA unida puede hacer que en esta elección le podamos prometer al país que en menos de 5 años, o en los 5 años de gobierno, podamos tener lista la línea 3 y 4 del Metro de Lima. La gente nos debe creer porque hemos hecho la línea 1 en 18 meses. Solamente te pongo con eso un ejemplo, ¿no? Creo que podríamos diferenciarnos y evidentemente cuando podemos hablar de la producción agraria, yo creo que el norte le podría creer al APRA porque hemos hecho cosas importantes. No voy a entrar a una defensa de los errores que públicamente ya Alan García admitió, pero hay que decir que en el primer gobierno hubo un impulso al agro muy importante, grandes proyectos de irrigación. Creo que nos podrían creer también por esa experiencia, ¿no? Pero así como hay activos en lo que fue, sobre todo, el segundo gobierno de Alan García, también hay pues pasivos, ¿no? Y también está el tema de la corrupción, que sin duda es un tema que va a saltar en la campaña y donde el APRA siempre va a despertar alarmas en un sector del votante. ¿Cómo se va a dirigir a ellos? Usted no ha sido parte del gobierno de García y no está involucrado en hechos de corrupción, sin embargo, habrá quienes acudan o mencionen que hay casos que vincularon al partido en su momento en estos temas. Bueno, creo que tiene que tener primero con una perspectiva actitudinal. Yo estoy absolutamente comprometido con regresar al APRA, a la primera línea de la política nacional, y no tengo una aspiración material de ninguna manera. Y estoy seguro que si lo digo con la suficiente convicción, mucha gente lo podrá creer. Podrán decir que quizás no tengo la experiencia personal, quizás me faltan otras cualidades, seguramente. Pero creo que si soy lo suficientemente convincente, con que no me alumbra una ambición material, eso va a ayudar. Pero en segundo lugar, ya no desde el punto de vista actitudinal, sino programático político, creo que podemos tener algunas garantías. Y una garantía, creo, de una actitud de lucha contra la corrupción dentro de un futuro tercer gobierno aprista puede verse en el equipo que lidera la compañera doctora Mónica Yaya, que está con la corriente de la renovación desde el inicio, y creo que eso podría estructurar tanto en una propuesta concreta como, digamos, en una actitud pública. A la señora Mónica Yaya la hemos visto muy activa en los temas de contratación del Estado. Absolutamente. ¿no? Muy pendiente de que se cumplan con las regulaciones. Así es. Señalando casos de corrupción evidentes en los últimos años. Pero bueno, usted es consciente que ahí va a tener un muro de contención, un muro de crítica. De acuerdo. El tema anticorrupción siempre caerá sobre todo, además, a quienes han tenido experiencia de gobierno. Seguramente, pero lógicamente... Ahora, personas, por ejemplo, que estén afrontando procesos judiciales, ya sé que no están condenados, pero incluso con procesos judiciales abiertos, ¿van a ser candidatos al Congreso en la lista del APRA? Que yo sepa, ha sido uno de las perspectivas que se exigieron en los tribunales, me parece, electorales, ¿no? Creo que, por lo menos, lo que puedo ver inicialmente, cabría ser... Recuerda que hay todavía una proclamación para saber exactamente quiénes son. ¿Cuál es el feeling de usted? Yo creo que la gente... Mira, ¿Usted considera que podría haber algunas personas con denuncias, con procesos que sean candidatos en la lista del APRA? Yo dudo que exista. Pero recuerda que han sido en la interna, no sé, 400, 500 candidatos, lógicamente. Ahora, en esta fase, seguramente habrá que hacer también un filtro, digamos, personal. En las listas que lo apoyaban, que lo acompañaban, no había procesados por la justicia.
No, que yo sepa, ¿no. Ajá, bueno. No, es que no eran listas. Lo que pasa es que eran elecciones diferentes. Pero los grupos que ya sé que era solo la lista de candidatos de la plancha en sus casos. De los que yo sepa que han expresado su apoyo público, no sé que nadie haya tenido problemas, ¿no? Lógicamente. Ahora uno no está buscando los antecedentes. Yo creo en la presunción de inocencia. Obviamente. Yo creo en la presunción de inocencia y también considero que si la ley lo permite, no hay como objetar que un candidato que arrastra un proceso, una denuncia, postule. De acuerdo. Sin embargo, eso va a tener un costo político. Absolutamente, ¿no? Pero que yo sepa a eso no. voy. Que yo sepa no. Uh-huh. Pero ¿a usted le parecería conveniente que haya ese tipo de candidatos? ¿O usted como candidato presidencial invocaría que en el APRA no haya candidatos que arrastren este tipo de denuncias? Sería lo mejor, ¿no? Sería lo mejor, pero recuerda que las listas han sido ordenadas por la voluntad de la militancia también. Uno ya tiene un límite con eso, ¿no? Y creo que eso hay que también respetarlo. Ojalá que no existan esos casos y ojalá que si existieran, la militancia también se exprese de alguna manera para solicitar, digamos, algún tipo de declinación de ser necesario. Ahora, Enrique, usted ha mencionado, ha reconocido, bueno, es algo evidente en su juventud, falta de experiencia, lo que sin duda no lo cancela ni lo anula como candidato. Además, la Constitución política no le pide ningún requisito al candidato presidencial o al presidente más allá de su nacionalidad y una edad que usted cumple. Sin embargo, corríjame si estoy equivocado, usted no ha sido ni siquiera regidor metropolitano. Ahí hay un tema que usted reconocerá, puede ser una desventaja frente a otros candidatos, que usted pueda de pronto representar ideas interesantes, una actitud personal atractiva para un sector, pero esa falta de experiencia en el manejo del Estado, ¿no cree que le juega en contra? No, porque estamos planteando un proyecto político, y un proyecto político no es una persona. Es más, yo creo que lo he dicho acá ya claramente, ¿no? Parte de la diferencia de la corriente de la renovación con los demás es que aquí no estamos en una facción personalista. No es el valderramismo, es la corriente de la renovación. Es un buen argumento para salir de la falta de experiencia, que finalmente es un equipo que está detrás. Eso ayuda, bien, okay. Sin duda, pero además es verdad, ¿no? Digamos, júzgame si fuera mentira, pero en todo caso es cierto. En el equipo nuestro hay gente que ha sido, repito, ex viceministros, hoy me han escrito 3 o 4 ya ex ministros, que han apoyado lógicamente a otras tendencias, pero ha recibido no solamente su saludo, su felicitación, sino también el hecho de ponerse a disposición de construir un equipo técnico mucho más grande. Hay una reflexión que es tentadora para la prensa, seguramente, o que será tentadora en algún momento para la prensa, que es que una persona joven relacionada con el APRA, que pueda tener una posibilidad de poder, quizás traiga algunos recuerdos complejos. Pero creo que es un razonamiento equivocado, por lo siguiente. Porque era la primera vez de un conductor joven, de un partido de 55 años, gran parte de su vida histórica proscrito, sin experiencia de gobierno, y esta sería la primera vez de una persona relativamente joven, pero en un partido ya de 100 años, con 2 experiencias de gobierno. Pero usted hace mención a lo que significó la primera presidencia de Alan García. Algunos podrían pensar que estamos en una situación parecida, pero en su caso, no tiene García nada que ver. Había sido constituyente, había sido diputado 5 años. Absolutamente. Pero claro, era un hombre mucho más joven que usted. Más joven que yo. Llegó a los 36 años. Absolutamente, ¿no? Yo no soy aprista y cuando recuerdo eso, yo estaba en la universidad ya, decía, qué barbaridad, ¿cómo he podido escoger a alguien tan joven? Pero bueno, finalmente... ¿Tú no votaste por él? No voté por García. Yo recién voté el año 89, me tocó votar. Pero, es una forma de salir, hubieras votado, ¿verdad? No, es que no me tocó votar. Si me hubiera tocado, creo que tampoco hubiera votado por Alan de ese momento. Sin embargo, uno ante la llegada de García la primera vez, que fue arrolladora, ¿no? Sin duda. Han pasado 40 años, pero uno recuerda que fue una candidatura arrolladora, no solo por la personalidad de García en ese momento, sino por lo que significaba finalmente que el APRA como tal pudiera llegar, un partido que estaba muy cerca ya de sus 60 años, con toda la historia detrás, y con como se suele decir, ¿no? Con luces y sombras, pero que era un partido además muy combativo, muy doctrinal, y lo que ya ha ocurrido años después. Pero le pregunto por el tema de la juventud, la falta de experiencia, porque corresponde preguntar, pero en el Perú los votantes tampoco votan por el más experimentado, por el que tiene más cargos, eso lo hemos visto de sobra. Y también, que es bueno mencionarlo, incluso el caso de Pedro Pablo Kuczynski, con toda la experiencia que tenía detrás, con todos los estudios que tenía detrás, una presidencia que realmente no añadió gran cosa al país. Creo que lo que le hace falta al país realmente es conducción política, sinceramente. Había un personaje que se convirtió en histórico, de derecha me parece,
que hablaba algo sobre los técnicos que son necesarios, ¿no? Luis Bedoya Reyes, el otro día lo recordábamos con su nieto Javier Bedoya, que decía, tenemos un equipo técnico, el equipo técnico. Y yo, cuidado, su abuelo decía que los técnicos se alquilan. Dijo, no, pero era un poco... Qué malvado. Fue una salida de Luis Bedoya Reyes en un lejano debate cuando le reclamaban la falta de técnicos. Los Exactamente, pero en realidad sí es importante contar con un equipo técnico. Obviamente. Más aún, si son personas, no digo apristas, pero con una vocación social importante, que saben que las alternativas de izquierda marxista radical nos conducen a soluciones prácticamente... Alan García, en su segundo gobierno, tuvo un ministro de Economía muy importante, que fue Luis Carranza. ¿Usted llamaría a Luis Carranza para formar parte de su gobierno? Lo he llamado desde antes de ser precandidato, y el doctor Luis Carranza ha tenido la inmensa amabilidad de recibirnos 4 o 5 veces, junto con algunos técnicos, a darnos sus ideas. Y evidentemente, si en ese momento hice eso, ahora en el momento de la campaña, definitivamente vamos a ir a visitarlo seguramente. Pero Luis Carranza no es de izquierda, ojo, usted que dice que... Usted lo está prejuzgando. Mire, le digo algo. ¿Es de izquierda Luis Carranza? Eso sí sería una primicia. No he dicho que sea de izquierda. No, por supuesto. Claro. No, más allá de las etiquetas, es simplemente un chascarrillo. Luis Carranza, un economista que sabe mucho y que ha aportado mucho al Perú, resistido tremendo. también por muchos que consideran que... Creo que junto a Velarde ministro de Economía. Son íconos del tema económico en el país, ¿no? Un gran ministro de Economía. Dicho sea de paso, Velarde también fue impulsado durante la presidencia del APRA, ¿no? Así es, pero sí es importante que, volviendo a la agenda social, cómo compatibilizamos una perspectiva como la de Luis Carranza, que es un férreo defensor de la finanza pública, del dinero público bien invertido, Yo creo que con lo que podría interpretarse como, ¿no?, una farra que lo que busca son réditos políticos, aplauso fácil. Ajá. ¿Cómo Lo que pasa es que creo ahí que eso? el doctor Luis Carranza hace mal en no declarar más seguido. Te voy a contar algo. Creo que en el Perú necesariamente necesitamos impulsar un gran programa nacional de crédito popular, tipo un sistema de garantías a través de la banca privada que permita a las MIPES, por ejemplo, a los pescadores artesanales, a los productores agrícolas, tener un crédito, digamos, mucho más justo. Ya, esa idea, ¿quién crees que de una u otra manera la ha perfilado con nosotros? No tengo Luis idea. Carranza. Luis Carranza. Tú no hubieras imaginado que eso es así. Yo lo veo a él más como un economista... Alguien diría, ¿y por qué no lo hizo cuando estuvo en el MEF? Bueno, tuvo otras prioridades. Pero no las el tuviera. acceso a crédito mejoró en el segundo gobierno. Ahora, también. alguien le preguntará, añorando lo que ha sido el APRA en otras épocas, ¿y por qué no a través del Banco de la Nación o en lo que en su momento era el Banco Industrial? ¿Por qué la banca privada? Creo que hay cosas que hay que corregir siempre, ¿no? Los errores están para no volver a cometerlos en determinados espacios. Sí creo que hay que ver un tema público-privado alrededor del asunto minero, ¿eh? Tampoco, en eso no me cierro. Creo que la compra de mineral, por lo menos en una alianza público-privada, tiene que estar en el debate, ¿eh? ¿Usted considera, porque en algún momento se ha dicho, e incluso se han presentado proyectos en el Congreso, que el Banco Central de Reserva o el Banco de la Nación debería comprar el oro de los ilegales o los informales? Primero que hay que hacer una gran diferencia. Cuéntenos su visión. Mira, Ajá. la gran minería moderna cumple estándares ambientales, en fin, tiene otra problemática. La pequeña minería, hay, digamos, 2 dimensiones bastante claras: los ilegales y los informales. Dentro de los ilegales están fundamentalmente aquellos que hacen extracción minera en lugares donde nunca estaría permitido hacerlo, por eso son ilegales. Además, porque la mayoría de estos, o buena parte de estos, han obtenido sus primeros financiamientos de economías, pues, de otras economías clandestinas ilegales. Y también ilegales. Exactamente, lógicamente. Entonces, no son en puridad de términos chiquitos. No, para nada. Estos de acá sí. Entonces, Hoy en día se mueve a través de esta minería ilegal más dinero del que se movía con el narcotráfico. Exactamente, es casi 8 veces más, ¿no? Eso es algo que hay que decir. Y tienen quien les compre el oro también. Exactamente. Y a veces ese oro ni siquiera se queda en el Perú, ¿eh? Por cierto, va a Bolivia. El mito de Bolivia, el crecimiento boliviano del 6%, ¿no? Pero eso lleva a que sea el Estado peruano el que les compre el oro para controlarlos de alguna manera. Yo creo que de alguna u otra manera hay que ver cómo impulsamos un organismo que creo que tiene que tener estándares privados, pero que definitivamente tenga también un impulso, un marco, por lo menos normativo público. ¿Y ¿no? eso pasa por prolongar el reinfo como se De está pidiendo ninguna en el manera, al Congreso? revés, totalmente al revés. Es otro tipo de esquema. Lo que sí creo es que debemos llegar con una ley consensuada bajo el brazo el 28 de julio
para decirle al país que estamos solucionando por fin el problema, digamos, de la pequeña minería y caerle con todo el peso de la fuerza del Estado, policía, órganos de Bueno, justicia. ahí tienen ustedes una ventaja, que no han estado en este Congreso, y este Congreso sí ha estado muy vinculado con estos mineros que quieren prolongar. Mira, yo te digo una cosa, la perspectiva ambiental en el APRA, evidentemente impulsando de manera fuerte el desarrollo, que no obstruccionista en todo caso del desarrollo, como algunos lo interpretan equivocadamente, creo que el enfoque ambiental tiene que estar presente en las propuestas del APRA del siglo XXI. ¿Y cómo destrabamos importantes proyectos mineros que hace ya casi 2 décadas tampoco pudo destrabar el expresidente García ni el ex PCM Jorge del Castillo? Pero ahí se es un poco injusto, porque el APRA fue la que dejó más proyectos mineros. No, lo digo con pesar. Me hubiera gustado que se logre destrabar. Pero de la coyuntura política hubiéramos querido tener los precios de ahora. Imagínate los precios de ahora en esa coyuntura. El beneficio para el país hubiera sido los que vinieron luego no lograron destrabar más. Yo creo que ahora hay, no recuerdo el número exacto, pero deben ser $60.000 millones en proyectos mineros paralizados. Hay 2 cuestiones fundamentales. Una tercera parte o algo por ahí está en ampliaciones. Yo creo que eso es burocracia. Creo que hay que tratar de tener un shock desregulatorio, por lo menos importante. Shock desregulatorio. Alrededor de eso. Cuidando siempre, como digo yo, reafirmando el tema ambiental por delante siempre. Nuestro plan creo que va a tener 3 enfoques. El enfoque ambiental, el enfoque seguramente migratorio y seguramente también lo social, digamos, ¿no? Siempre. Primero, hay que destrabar eso, la parte regulatoria. Y en lo otro, hay que hablar de una viabilidad social de la gran minería moderna. Y yo creo que eso pasa por replantearnos algunas cosas. Y creo que ahí podríamos hablar de reconfigurar el canon. Y una parte de ese canon reconfigurado, no sé, un 15-20%, podría ser quizás asignación directa de dinero a la gente. Es una idea que hay que poner dinero en el bolsillo de los comuneros, de los propietarios de la tierra. No es la primera vez que se esboza una propuesta de este tipo. No digo que se utiliza en otros países, no, por supuesto. Digo, como parte de un elemento que creo que es interesante para el debate. De acuerdo, absolutamente. Creo que la propiedad del subsuelo es una cosa que tiene sus limitaciones, que definitivamente podría ser atractiva también, pero hay algunas amenazas, ¿no? La seguridad registral en el Perú es compleja, en fin. En cambio, el subsuelo es propiedad de todos los peruanos, sin embargo, el gran problema se da en la superficie, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso ayudaría mucho. Eliminaríamos intermediarios interesados económicamente, digamos, para que las cosas no salgan, ¿no? Bueno, sus ideas, que hasta donde veo, apuntan a destrabar una situación que nos mantiene en el país prácticamente inmovilizados hace 2-3 años, con mayor, digamos, se siente mucho más. Hay otros candidatos que también están planteando ideas similares. Vamos a esperar que el debate se abra plenamente. Pero usted mencionaba algo que me llamó mucho la atención al inicio, un shock vinculado al tema de la seguridad, que es el principal tema de agobio ciudadano. De acuerdo. Cuéntenos, por favor, de manera rápida, directa, ¿qué haría el APRA en el poder para devolvernos la tranquilidad a los ciudadanos? Bueno, 5 cosas que tienen que ser simultáneas. La primera tiene que ser una reforma de la policía. La segunda, una reforma del INPE. La tercera, un cambio, reforma, digamos, del sistema de justicia orientado a la seguridad ciudadana, que tiene que ver necesariamente, creo yo, con un endurecimiento de determinadas penas. En cuarto lugar, un control adecuado de las fronteras para que dejen de ser una coladera. Y en quinto lugar, una acción decidida de parte del Ejecutivo, particularmente el presidente de la República, en liderar este asunto, cosa que los últimos no han querido hacer. En el tema de la reforma de la policía, creo necesario, ineludible, incrementar el número de policías en el país. Yo he hablado de propuestos de 130.000 a 250.000. Sé que esto genera debate, porque la posibilidad, digamos, de la formación año a año de los policías, pero si vamos a una descentralización de las escuelas de la policía es posible, si vamos a un gran programa de asimilación para policías también es posible. Y porque además es necesario. O sea, ¿y por qué es necesario? Porque cuando no tenemos otras alternativas. Porque cuando algunos dicen, y es una tentación hacer ese análisis, no, pero no se trata de más policías. Pero el problema es que si tú haces una división de por cada 100.000 habitantes cuántos policías hay y lo comparas con lo que proponen los organismos internacionales y lo que hay en otros países, es obvio que hay un déficit. Uno viaja a otros países y ve policías en muchos sitios. Uno aquí en el Perú los ve en determinados lugares. Exactamente. Uno viaja y ve en otros países mucha policía patrullando. Y también quiero poner en debate... no lo tenemos acá, entonces sí se requiere un mayor número de policías. Y que también quiero poner en debate una reforma que implique, evidentemente, con estándares importantes, que implique el hecho de que quizás el serenazgo pueda elevarse a una categoría de guardia municipal. Que puedan usar armas no letales más contundentes. Propongo la creación, además, o la construcción de algunos penales que están pendientes
pero creo que la nueva infraestructura penitenciaria en el país, en una primera etapa, debería tener administración privada. Todo esto suena interesante. La otra pregunta es cómo se financia. Yo creo que ahí hay varias cosas que se tienen que decir. La primera es que definitivamente tenemos que tener una política de austeridad, obviamente. Del Estado. Obviamente del Estado, para que pueda haber, digamos, si solamente hacemos lo que te dije al inicio, de reducir el presupuesto del Parlamento a la mitad, tienes 3.500 millones de soles más que podrías orientar definitivamente en los temas, exactamente, en los temas sociales, por ejemplo. Segundo, si nosotros pensamos que nuestra meta tiene que crecer 2.8, 3.2%, vamos muertos para financiar pues una agenda social. Necesitamos crecer al 7 o al 8%. Evidentemente esto se podría lograr al cuarto o quinto año, pero inicialmente rápidamente podemos empezar a cambiar el rumbo. Creo que eso no anula la posibilidad de abrir el Perú más al mundo, ¿no? Creo que hay que terminar de consolidar el TLC con la India, que me parece importante, acercarnos más a Indonesia, en fin, toda esa parte internacional. Ahora, Enrique, usted menciona el tema, ha mencionado 5 pasos fundamentales y simultáneos para reforzar la seguridad ciudadana, combatir la delincuencia, pero está faltando el factor tecnología, que seguramente eso ya lo puede explicar un técnico, pero hoy en día también se requiere decisión política para avanzar en ese terreno. Evidentemente, te hablaba, además, lo que pasa es que 50 segundos es difícil para decir todo esto, pero todas estas cosas que te he dicho, todas tienen que tener además un enfoque tecnológico de inteligencia artificial y lógicamente tenemos ahí un especialista que nos está ayudando a construir también ese enfoque y ahora convocaremos otros, lógicamente, que nos puedan ayudar a tener este enfoque, digamos, tecnológico en cada una de nuestras áreas, ¿no? Me gustaría mucho convocar a Eric Iriarte, a eso, que es una persona muy capacitada, ¿no? Es alguien de su partido, si no estoy mal. Eric es aprista, por ¿no? supuesto. Por eso decía. Tiene que estar ahí apuntalando a su candidato, me imagino, pero además Eric es una persona que se ha destacado además que me ha escrito, ¿no? Públicamente en temas digitales, hablando de estos temas. Así es. Hay un asunto también que creo que es importante comentar y tiene que ver con lo que va a afrontar el Perú en los próximos años respecto al desarrollo de los jóvenes. Hace muy poco, Punto Final, que es nuestro programa, nuestro dominical de investigación, puso sobre el tapete un tema que a mí me parece realmente un escándalo, ¿no? Se ha convocado como cada año las becas que van a recibir nuestros alumnos egresados del colegio, que solo pueden estudiar una carrera si reciben este apoyo del Estado, ¿no? La beca 18, y este año no hay fondos. Se olvidaron de programar o pedir lo que correspondía en el presupuesto para afrontar a la cantidad de becarios. Y hoy en día lo que se dispone es muy poco, de aproximadamente 20.000 y más que necesitan este apoyo, no se va a llegar ni a 2.000. ¿No me parece un escándalo que el Estado abandone a sus jóvenes? Necesitamos un enfoque doble en el tema educativo. Primero, presupuestal y segundo, meritocrático. Definitivamente, es decir, hay que luchar por la meritocracia en todos los niveles educativos, partiendo lógicamente del básico, pero es cierto también que el presupuesto es insuficiente. Dicen que está en 5.1 y que la mete 6. Yo creo que por lo menos hay que replantearnos llevar en 5 años progresivamente y de manera técnicamente responsable esa meta del 7%. Hay algunas cosas ahí que mejorar. Es que si comprometemos el desarrollo de proyectos mineros directamente con la mejora de la educación, yo creo que vamos a tener mayor respaldo en el país para estos proyectos. Es otra de las ideas que están, digamos, en preparación. Tú sabes que en el vecino país de Chile tenían una ley reservada del cobre, ¿no? Que era el 10% para el tema militar. Así es, iba a las Fuerzas Armadas. Yo creo que el Perú debe tener definitivamente una suerte de ley reservada social, de que una parte definitivamente de lo que salga de la actividad extractiva tiene que inyectarse directamente a educación y salud. Creo que eso es algo fundamental. Pero más allá de cómo se financia, creo que el 5.1, el 7% es una perspectiva interesante y responsable. En 5 años, yo le digo a los maestros que se puede crecer lo suficiente y se puede incrementar el presupuesto sin caer en ninguna irresponsabilidad fiscal y podemos entrar en un diálogo con el magisterio para promover una reprogramación de la deuda social del magisterio. De cara a la campaña electoral, ya para ir perfilando nuestras preguntas antes de ir al espejo, de cara a la campaña electoral, ¿cuál va a ser su mayor adversario o adversaria? Es muy prematuro, son 39 candidatos. ¿Por qué va a ser prematuro? Yo creo que el primer adversario de los políticos hoy día es el 70% que ha dicho que no va a votar por ninguno, que no está convencido de nada. Ahí tiene, por ejemplo, ahí tiene un adversario, nada prematuro, por el contrario. Bastante sólido, ¿no? Hay que ser consciente de que hay una expresión de rechazo, ¿no es cierto?, respecto de lo que hoy se conoce
representa. Evidentemente, esperemos que esto cambie de aquí al momento en que ya se conozcan a todos los candidatos. ¿Sí? De acuerdo. La ciudadanía vaya observando y vaya perfilando su apoyo a determinados candidatos, pero que se inicie ese proceso de conocimiento. Definitivamente. Primer escollo es, digamos, enfrentar esa situación, esos 70. Me imagino que también hay una reserva de mucha gente respecto a partidos que ya tienen una larga trayectoria, como puede ser el caso del APRA. Por supuesto. Una desconfianza instalada. De acuerdo, pero yo creo que un proyecto político histórico, no solamente hablo del APRA, pero creo que el APRA es el más, digamos, con mayor historia y mayor tiempo. Ojalá que Acción Popular, que el PPC también tengan una participación importante. Creo que los partidos políticos históricos pueden demostrar ser mejor que los vientres de alquiler, los partidos universidad, los clanes familiares, los partidos que prácticamente son receptáculos de dinero que viene de organizaciones. ¿Cuál es el candidato que ilegales. más disputa el espacio histórico del APRA, de los que conocemos? ¿Acuña? ¿López Aliaga? Keiko no creo. No, cuando te refieres al tema territorial ya lo hemos analizado. En el tema El tema territorial, lo hemos analizado. el fujimorismo y Alianza Sí. por el Progreso. Pero en términos... En términos pero- programáticos, sociales, políticos, está vacío el espacio. No encuentro Porque ninguno. no hay un candidato de izquierda, digamos, que haya emergido, que haya aparecido. Porque el APRA tiene algunas características especiales y creo que ahora, cuando ha regresado, las puede explotar. Una izquierda democrática, popular, provinciana, pero moderna a la vez. Y estos candidatos que no representan una imagen ideológica, pero son bastante conocidos, como Carlos Álvarez o Philip Butters, ¿qué tipo de adversario puede representar para ustedes, para el APRA? Bueno, sin duda tienen una ventaja. Años de exposición en la televisión creo que parten con una ventaja, ¿no? Vamos a ver cómo razona el electorado respecto a esa ventaja o esa exposición con respecto a un proyecto que, en todo caso, si eso lo pasamos en otra liga, es decir, tú estás hablando de la liga personal, definitivamente. Pero si hablamos de la liga de marca, definitivamente ahí nosotros se voltea la situación. Creo que nosotros sí tenemos una ventaja ahí. Porque en una cédula de 50 centímetros y 39 símbolos, yo creo que la estrella va a destacar. ¿Ah? Va a poder usar la estrella. No hay nadie que sea dueño de la estrella del partido. Yo no voy con Valderrama, así que no. Evidentemente va con la estrella, como tiene que ser, como corresponde a un candidato del APRA. El camino no ha sido fácil, ¿no, Enrique? Ha sido un poquito tortuoso. A mí me sorprendió, es una anécdota en realidad, pero hace muy poco vi una entrevista con César Hildebrand, que no se logró, y no se logró en el sentido exacto de la palabra. Usted estaba conectado, pero estaba en un restaurante, usted estaba en una peña, ¿qué cosa era el Día de la Fraternidad? No nos habíamos enterado. no. ¿Qué pasó? Que yo veía a César Hildebrand intentando establecer un contacto para esta entrevista, que en medio de una elección interna es importante, porque es una forma de Hubiera hablarle- sido muy No, importante. ¿qué Él pasó? tiene un ¿Por público qué? importante. ¿Por pero qué dio la entrevista en un restaurante? se va a dar en 3 días la No, entrevista. no, pero en ese momento, pues que En ese se momento, volvió viral. Usted lo ha visto, ¿no? Obviamente. Pero La gente se divertía un poco. obvio, la verdad, la situación ya la he explicado, digamos, en algunos lugares, pero No, mira, no, es importante cuéntelo. decirla acá. Yo he buscado y no he encontrado la explicación. He buscado Ah, más. bueno, Cuénteme, te la cuento, cuénteme. mira. Es el día sábado, me convoca la producción de Don César, acepto lógicamente, me piden una prueba de audio y de video a las 7 de la noche, la realizo, estoy en mi casa, evidentemente, bajo todas las condiciones controladas y Por el respeto supuesto, que merece claro. una entrevista como esa. La entrevista es a las 8:55, me comunican a las 8:10 que la entrevista ya no va, o a las 7:50, no recuerdo, que ya no iba, porque ese día había entrado Betsy Chávez a la embajada. Ya, Y pero eso es un día de semana, ¿no? Es un día de semana, claro. por Claro, no, supuesto. pero como dijo sábado, yo pensé que... No, el sábado me convoca la Hicieron producción ya para el como- lunes. Ya, ok, claro. por Claro, supuesto, el ya. lunes, hacemos la prueba de sonido a las 7 de la noche. Todo ok. A las 8 o a las 7:50 me dicen que ya no va. Ya, la ok. entrevista, definitivamente. Y yo le digo, claro, bueno, me convocan cuando les parezca. Salgo de mi casa, me llaman a las 8:50, el mismo César Hildebrand, y me dice que había habido una descoordinación, que en realidad lo que le había prohibido a su producción era que difieran mi participación porque tenían que entrevistar primero a Noblecilla sobre el caso O sea, de Betsy igual Chávez. va a salir, Claro, pero usted ya no está en su casa. obviamente. ¿Y dónde estaba? Estaba yo en un restaurante al costado de una pista al aire libre en Mall del Sur. Ya. Es un lugar... No, claro, si se escucha pachanga, hay parranda, se escucha un poco No, de no, no, esto. se escuchan voces de niños, no seas No, tampoco... pero no tendría nada de malo. Usted es un hombre joven. Obviamente, ¿no? Tendría nada de obviamente, malo Una obviamente. pequeña pachanga. Yo pensé, No, que no, era- pensaba que era una peña. Usted me dice no, era un espacio distinto. Es que no me estás dejando terminar. No, adelante. O sea, mira, estoy al costado de la pista, la bulla es mucho peor.
Entonces intento ubicarme en un lugar que por lo menos esté techado. Y lo único que encontré, lamentablemente, fue ese espacio, ¿no? Era un rústica, ¿no? Y ahora Era un usted- rústica, pues yo claro. pensaba que era... De pronto usted lo habían tomado en medio de una No, reunión. no. Porque el que menos pensó... Yo creo que- Le plantean una entrevista con Hildebrandt, que sin Obvio. duda es un periodista destacado del ámbito político. Además que- y se lo había tomado un poco a la no, criolla. no, jamás haría eso. Además, dicho sea de paso, César Hildebrand ha tenido expresiones con las que discrepo, pero que han sido buenas con respecto a lo que ha pasado en el APRA respecto a mí. Jamás haría una cosa como esa, ¿no? Pero lamentablemente las circunstancias cambiaron. Yo sí admito un error. El error fue decirle en ese momento que sí. Debía haberle dicho que ya no estaban las condiciones dadas. Claro. No, pero le dije que no estaba en mi casa. O sea, Se curó en salud. sí, A partir de esto, digo, ya. obviamente, ya obviamente, aprendió. ya no voy a aceptar algo que puede salir mal, ¿no? Yo me río porque, como lo dije al principio, es una anécdota. Sin embargo, Claro. se volvió viral. Candidato del APRA de entrevista en Peña. Entonces yo entré a mirar y dije, Enrique Bueno, Valderrama, ¿pero qué es esto? Dije yo, ¿qué habrá pasado? Me quedó la duda. Y No. ahora que he vuelto a buscar información, la gente un poco sonríe y dice, ganó el que dio la entrevista desde Rústica. Sí, Como algunos un les, poco como metiendo chacota, a algunos les parecerá una estrategia. pero tampoco es malo, ¿no? No, Este tipo de cosas yo que creo a uno lo hacen conocido no bueno, necesariamente son malas. siempre y cuando no se base en algo, digamos, en donde sí hubiera fallado de una manera irrespetuosa, Ok, como si ok. hubiera sido que yo hubiera aceptado, que hubiera Bien sabido aclarado, bien y lo hubiera, aclarado. y lo hubiera, claro, no. Que hubieran quedado a tal hora y en vez de Ya, esperar en la casa se van a otro. no, imposible, jamás No, haría no, eso. en el video se le ve preocupado, se le ve ahí a usted también preocupado de que caramba, Sí, esto no... debí, no está circulando. digamos, no aceptar en ese momento y pedirle para la Y siguiente. otro ¿no? tema que los temas van saltando. Cuando uno adquiere la notoriedad que usted ha adquirido en estos últimos días, a raíz de su candidatura, también aparece, leo en el diario de la República, ¿no? No es exactamente una denuncia, porque no se llega a formalizar una denuncia contra usted, pero aparentemente una persona que vivía con usted hace unos años lo responsabiliza por la desaparición de un televisor, de un equipo de juego. Entonces, claro, la gente también mete chacota, ¿no? Ya ven, ahí están las uñas. No, en realidad, ¿qué es lo que pasó? Mira, Porque al no haber una denuncia policial, digamos, formal, estamos hablando Es probablemente una- de un tema menor, pero sí es una- importante que lo aclare. Obviamente, es una ocurrencia. Sucedió el tema en cuestión en su casa y esta persona pensó que era yo le dije que no O definitivamente. sea, se Sí. llevaron unos objetos Sí, en su casa, claro, un claro, televisor y claro. un juego. Ajá. Evidentemente dejamos de estar bajo el mismo techo, pero en ese momento yo dejé de tener conocimiento, digamos, de cualquier otra situación. Meses después me doy con un papel en las redes sociales. Nunca fui notificada por absolutamente nada. Ni siquiera era consciente o no de la veracidad del papel, ¿no? Y creo que no, ni siquiera llegó a algo más, ¿no? Bueno, pero ya se da cuenta que cuando uno adquiere esta notoriedad, Sí, mira, aparece de todo y Yo lo que te se levantan todas las alfombras. yo lo que te garantizo es que respecto a algo que yo haya hecho a nivel personal, que sea delictivo o riña con lo ético, es muy complicado que se encuentre Está algo, bien, ¿no? está bien. Cuando está en el colegio no se ve una lonchera ajena. No, tampoco. Mi productora me dice, mira lo que le ha pasado. Le digo, uy, ahora le van a sacar que se llevaba la fruta. Sí, aunque eso de lonchera puede tener una segunda interpretación para el APRA, ¿no? No, en realidad me refería al plano netamente ok, escolar. ok, está Pero bien. ahora está que bien. usted lo dice, Claro, claro. Hemos hablado de lonchera, no de mochila. Pero antes hablaban de portafolio. Usted que estaba muy joven, cuando hablaban del recuerdo eso. famoso portafolio de Pope Olivera en el... Bueno. Las leyendas de Pero señor además, Olivera son así, además ¿no? de tantos años, en realidad. Pero bueno, es interesante esta nueva digo yo, subrayo lo nuevo, porque se trata de un dirigente joven y un dirigente que ahora no solamente, usted no es que va a liderar una lista al Congreso, que ya lo hubiera puesto a usted también en una situación de mucha visibilidad, sino que va a ser candidato presidencial. Así que va a estar muy interesante ya en el camino, ya en la campaña, ver cómo se aterrizan estas ideas y qué opinan los contendores. Y si esta candidatura agarra pista, que seguramente es lo que ustedes evidentemente desean, pues la cosa se va a poner mucho más interesante. ¿Con qué otro partido le gustaría medirse? Más allá de las personalidades tipo Acuña, Porky o Keiko, partido consolidado con el que usted tenga un especial deseo de confrontación. Confrontación no, pero sería muy interesante un debate de ideas entre partidos históricos, ¿no? Como Acción Popular, por ejemplo, sería interesante. El PPC lamentablemente no está como PPC.
hubiera sido interesante tener, digamos, una, no digo disputa, pero intercambio de ideas con un candidato del PPC también, ¿no? En realidad, claro. Yo creo que la gente está cansada de la pelea por la pelea. Incluso, el debate bien dirigido, bien puesto, incluso te digo, va a tener audiencia. Incluso te digo, pues, una izquierda, digamos, organizada, una izquierda marxista, digamos, organizada, sería muy interesante también, ¿no? Hay que ver qué puede proponer Acción Popular en el tema del Congreso, porque hay que rescatar el Congreso y lamentablemente Acción Popular ha tenido una responsabilidad muy grande en el deterioro de imagen de este Congreso, con el tema de los niños. Pero ese es otro tema, así que tendremos oportunidad sin duda de comentarlo. ¿Qué te parece, Enrique Valderrama? Si vamos al espejo para la parte final de nuestra entrevista, así que vamos para allá con lo final. Ya estamos con Enrique Valderrama frente al espejo. Enrique, ¿cómo hacía un partido que tiene más de 100 años opta por un candidato de 39? ¿Te lo has preguntado en el fondo qué puede significar esto? Significa que dentro del APRA hay un ánimo de renovación que no es mayoritario, pero que es una primera minoría muy importante, ¿no? ¿Te habías planteado ser candidato presidencial antes de los 40 años? Cuando uno se inscribe en el APRA, uno se inscribe, cuando se vuelve aprista, porque no era mayor de edad para inscribirme, siempre alberga el sueño de en algún momento representar a su partido en lo más alto que se pueda. Era un sueño, en todo caso diremos que es un sueño hecho realidad, ¿no? Ahora, la novedad puede ser un atractivo para muchos, pero la falta de experiencia también puede ser un problema. ¿Te lo has planteado? ¿Cuál es tu respuesta? Me lo he planteado seriamente, y creo sinceramente que quizás es una apuesta arriesgada, pero quizás hubiera sido más arriesgado aún hacer algo muy predecible. ¿Algo muy predecible? ¿Como qué? ¿Como optar por un viejo dirigente de tu partido? No he empleado esa palabra, ¿no? Creo que la experiencia no, hay que por respetarla. supuesto que no la has usado, Hay la que estoy respetarla. usando yo. Creo que la Por un experiencia experimentado Sí, recorrido sí. dirigente Creo que aprista. lo predecible, lo que esperaba la gente era que el APRA opte por un dirigente con trayectoria y experiencia. Creo que eso hubiera sido también arriesgado de cara al tipo de elección que enfrentamos. Ahora, finalmente, si pudieras sintetizar en una frase, ¿qué trae Enrique Valderrama a esta campaña electoral? Un programa concreto de cambio social. Bien, vamos a quedar muy atentos a ese programa que pronto será presentado a nivel nacional y que ya en campaña nos va a permitir invitar nuevamente a Enrique Valderrama ya para confrontar si sus ideas funcionan o no, de acuerdo a lo que ustedes también crean. Así que gracias por acompañarnos en El Espejo. Muchas gracias, Enrique Valderrama. Encantado de haber estado acá. Suerte en el camino, que va a ser bastante complicado, pero sin duda interesante. Que te vaya muy bien también. Muchas gracias. Gracias.